altitude, velocity light, and ¿Y tú qué edad tienes? Generalmente acostumbramos a responder a esta pregunta de una manera muy simplificada. Nos limitamos a pensar en el año de nuestro nacimiento y se lo restamos al actual. La cuestión es, mencionamos los años que hace que habitamos esta forma actual, pero si nos ponemos literales vamos a tener que añadir un montón de ceros al año que nos toque. Si le preguntamos al David de Miguel Ángel acerca de su edad, y suponiendo que se dignase a contestarnos, probablemente nos respondería algo así como unos 500 años si te refieres a este cuerpazo atlético. Pero el mármol de mi carne tiene más de 199 millones de años. Of course, David. 500 años existiendo como estatua, pero construido con mármol de Carrara cuya edad geológica es de antes del Jurásico. A su vez, los compuestos químicos que forman el mármol son unos pocos billones de años más antiguos, más o menos como los nuestros, y vienen de estrellas que se extinguieron antes de que naciera nuestro Sol. Sí, en realidad somos muy viejos. ¿Y qué tiene que ver esto con la espectroscopia? No hace falta establecer comunicación con ningún ser espectral, ni necesitamos una tabla Ouija para que las estatuas hablen. El término espectroscopia es en realidad mucho más luminoso, literalmente, y tiene muy buena onda, literalmente también. Así, en corto, no es más ni menos que el estudio del espectro luminoso de los cuerpos. Vamos, que es la definición gráfica del "y se hizo la luz" que exclamamos cuando por fin entendemos algo. Un experto nos ampliará esta información y añadirá también que es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante, esto es, de luz. Y entonces es cuando uno llega al suena muy interesante, pero ¿para qué sirve y qué tiene que ver con las estrellas? Es más sencillo de lo que parece. Hablando en plata, la espectroscopia nos viene perfecta para medir las propiedades de la luz en una determinada porción del espectro electromagnético. La variable que se mide generalmente es la intensidad luminosa, pero se puede medir también, por ejemplo, el estado de polarización electromagnética. Y esto es una gran noticia, porque cada elemento químico absorbe o emite sus ondas de luz de una manera única e irrepetible. Dicho de otro modo, tienen una huella digital propia que podemos conocer gracias a esta técnica y que nosotros percibimos como un color único y especial. Si te colocas, por ejemplo, debajo de una típica luz de las que iluminan los túneles, verás que tu piel adquiere un tinte demacrado, parecido al de la piel de un cadáver. El motivo es que las bombillas del túnel están hechas principalmente de sodio, y el color, el código de barras, de este elemento químico es exactamente el que ves reflejado en tu piel. La espectroscopia astronómica se utiliza para conocer muchas de las propiedades que poseen las estrellas y galaxias, hasta las más lejanas. Por ejemplo, su composición química, su código de barras particular. Y ahí justamente es donde entran en juego nuestros átomos estelares. Vamos a movernos con algún ejemplo para poner un poco de orden en este caos. Y como muestra, un botón, o una estrella, que nos viene mejor. Nuestra estrella misteriosa tiene un código de barras donde aparecen algunos elementos químicos y los otros brillan por su ausencia. Cada elemento, el helio, el níquel, el hidrógeno, el sodio y el resto de la tabla periódica, tiene también su propio espectro, su huella digital personal e intransferible. Aquí te paso un par. Supongamos que también te cuento cuál es la espectroscopia de nuestra estrella misteriosa y la receta nos queda así. Pues ya estás listo para conocer de qué elementos químicos se compone nuestra estrella, que en este caso son solo dos. Pero entonces faltan muchos elementos para que puedan formarse las moléculas de nuestro cuerpo. Ni oxígeno, ni hierro, ni calcio. Ergo, ¿no habíamos quedado en que veníamos de la explosión de las estrellas? Que no cunda el pánico, viajero. Venimos de polvo estelar y eso no hay quien te lo quite. Por lo menos el 95% de tu cuerpo. ¿Y cómo es posible que de estos dos elementos primigenios surjan más de 30 nuevos? ¿Estamos locos, Bruseida? Vale. Recapitulamos un poco. No aparecen los elementos de nuestro cuerpo por ningún lado
a no ser que estemos únicamente hechos de átomos de hidrógeno y helio, y va a ser que no. Pero la explicación es simple. Esta estrella que hemos inventado es sencillamente demasiado antigua, tan antigua casi como el Big Bang, cuando el universo bebé solo existía como una sopa básica en forma de hidrógeno y de helio. Y no, nuestros átomos no son tan viejos, que tampoco hay que pasarse. Necesitaremos más tiempo para que nuestras moléculas se creen. Nuestra receta lleva otros ingredientes mucho más variados. Un poco de oxígeno por aquí, una pizca de carbono por allá. Así que vamos a tener que esperar, por lo menos, a que nazcan y mueran un par de generaciones más de estrellas, para que el helio y el hidrógeno se entrelacen en una danza tan vertiginosa que puedan empezar a invocar a los nuevos elementos químicos. En nuestro caso, 12 muy abundantes y casi 50 en proporciones más pequeñas, que completarán las moléculas de nuestro cuerpo. ¿Quieres saber cómo surgen las nuevas poblaciones estelares y por qué se van añadiendo nuevos elementos químicos a su composición? Pues te invito a seguir viendo este vídeo y a que conozcas, de paso, de cuántos millones de años luz vienes tú. Nos hemos quedado a las puertas del gran horno cósmico primitivo donde empezaban a cocinarse los ingredientes que, cuando estén listos, se combinarán en una exquisita receta cuyo plato estrella, y nunca mejor dicho, somos tú y yo. Y habíamos quedado en que, aunque venimos del mismo tiempo, todavía tendrán que pasar muchos millones de años para que podamos encontrarnos. Pero no solo vamos a necesitar tiempo, claro, también necesitamos un cuerpo y todas las cositas que lo forman. Así que voy a presentarte una foto tuya de hace unos cuantos billones de años o de uno de tus ingredientes y otra de la receta ya cocinada. Estas cositas que van a marcar la diferencia no son más que un buen puñado de nuevos elementos químicos, sí, los de la tabla periódica que aprendimos en el colegio, que formen nuevos átomos. En resumen, que además de polvo estelar necesitamos que se cree una buena materia prima, igual que el David de Miguel Ángel necesitó el mármol para dejar de ser un ejército de átomos dispersos por el universo. Queremos huesos, carne, piel, queremos neuronas y agua, mucha agua. ¿Y de dónde van a sacar las estrellas bebé, primeras hijas del Big Bang, tantos elementos químicos nuevos si al principio solo trabajaban con un par que se crearon después de la gran explosión? Hasta hace poco lo llamábamos magia, ahora lo llamamos ciencia y te va a permitir conocer cómo la materia puede crearse de la nada. Bueno, de la nada a nada tampoco, pero casi. Hablábamos de las generaciones, poblaciones, de estrellas que íbamos a necesitar para llegar a estos cuerpazos que tenemos hoy. Los hornos cósmicos donde, además de cocerse a fuego lento, los ingredientes se van a ir creando progresivamente. ¿Y esto cómo se come, Bruseida? Pues simplemente vamos a reescribir la receta. Estamos acostumbrados, y tenemos razón, a pensar que la materia puede producir energía. Piensa en una presa de agua. Tienes un embalse llenito de líquido, pura materia, más calmado que el mar muerto. ¿Cómo vamos a conseguir energía de esta masa en reposo? Precisamente, rompiendo el reposo, haciéndola mover el esqueleto, empujando el agua para que se agite, haciéndola saltar desde un precipicio en caída libre. Entonces sí, tenemos un chorro de energía que procede del movimiento que hemos aplicado sobre nuestro embalse particular. La energía, pues, es el resultado de aplicar una fuerza sobre una masa determinada. La aceleración de todas sus partículas, hasta que no quede ni un átomo quieto. Einstein nos lo simplificó así. E es igual a m por c al cuadrado. Traducido a palabras, que la energía de un cuerpo en reposo, E, es igual a su masa, m, multiplicada por la velocidad de la luz, c al cuadrado. Porque si, supongamos, necesitas mucha energía eléctrica para iluminar todas las farolas de una ciudad, necesitarás aplicar mucha fuerza al agua para que se acelere a tope, y mucha agua también. Y hasta aquí todo correcto. Ahora bien, esta explicación no nos sirve para justificar cómo crear materia diferente, masa, sino solo la energía, electricidad. ¿Y si pensamos a lo grande y nos ponemos creativos en sentido literal? Imagina que tienes un montón de partículas pululando por tu salón que, al moverse, colisionan entre ellas y reaccionan liberando flashes de energía.
Si colisionan con las condiciones adecuadas, que no son estas, temperatura, cantidad, elementos concretos, las partículas originales terminarían generando nuevas partículas, además de energía. Y así trabaja el horno de las estrellas. Empiezan con, pongamos por caso, un átomo de hidrógeno, y estos átomos interactúan, se mueven y chocan empujados por las diferentes fuerzas que rigen el universo. Y así empiezan a generar energía. Pero no solo de energía vive la materia. Imagínate el Sol, destruyendo sus propios átomos, va creando energía, luz y calor, tal como propuso el renombrado físico Lord Kelvin en el siglo XIX. Claro que por esa regla de 3, el Sol se nos acabaría en unos pocos años, unos 20.000 aproximadamente, porque llegaría un momento en que no tendría más átomos para quemar. Habría agotado toda su materia, su gasolina. ¿Y entonces qué? No entres en pánico, que Lord Kelvin se equivocó en una cosa al hacer esta profecía solar. El físico asumió que el Sol obtiene su energía únicamente de la reacción química que se produce entre sus átomos y que se traduce en destrucción de materia y creación de energía termolumínica. Y así vamos mal. Y es que los tiempos no nos cuadran. Nuestro Sol es mucho más viejo de lo que la simple fusión de sus partículas iniciales le permitiría antes de agotarse. Ergo, tiene que haber algo más. Y Einstein viene de nuevo al rescate, con la magnífica ecuación que ya hemos mencionado un poquito antes. Es decir, que al combinar los elementos de los que dispone y liberar energía, el Sol está creando a la vez nuevos elementos, nuevas partículas que previamente no existían. ¿Cómo? Vamos a simplificar. Imagínate que te doy 2 núcleos atómicos de hidrógeno. Cada núcleo tiene 2 protones, así que si te pido que los fusiones, lo esperable sería que después de la reacción atómica tengas 4 protones, 2 más 2 y un solo núcleo. Pero, sorpresa, vuelve a mirar fijamente el resultado, porque no tienes un solo núcleo con 4 protones, sino un núcleo de un elemento nuevo, el helio, compuesto por 2 protones y 2 neutrones. Pero no solo tienes eso, no. De la fusión inicial se han creado, además del nuevo elemento químico, 2 positrones, 2 neutrinos y 25 millones de electrovoltios. ¿What? Espera, que te lo enseño mejor en esta imagen, que muestra una fusión de 2 átomos de diferentes elementos y da como resultado una cosa totalmente diferente a la suma de ambos. La magia que posibilita este cambio se llama fuerza débil, y sin embargo es tan importante que sin ella nada existiría. Ya ves, hasta la importancia de la gravedad, una fuerza fuerte, es solo relativa. Pues ya conoces el secreto de cómo las primeras estrellas crearon nuevos elementos a partir de la sopa primordial del universo, un poco después del Big Bang, y de cómo esas estrellas mueren al final de su ciclo vital, aunque hayan creado nuevos elementos, y gracias a esto puedan vivir muchos, pero muchos millones y millones de años. No olvides que lo hacen a partir de un número determinado de átomos, que alguna vez se agotará irremediablemente. Y cada vez pierden parte de esa masa original, porque la van liberando en forma de energía. De los restos de estas primeras poblaciones de estrellas, muertas, muchas veces liberados en forma de explosión brutal, supernovas, colisión de estrellas de neutrones, se crearán nuevas generaciones de estrellas que a su vez morirán y dispersarán todos sus átomos por el universo, enviando al espacio todos sus elementos. Y aquí estamos tú y yo, fabricados con el polvo de esas mismas estrellas, como poco de la tercera generación sideral. Sí, somos muy, pero que muy viejos. Unos pocos billones de años más de los que respondemos cuando nos preguntan acerca de ello. A partir de ahora, cuando te pregunten qué edad tienes y no te apetezca responder con términos simplistas, puedes usar una respuesta mucho más científica, la misma que tú. Como siempre, te invito a visitar mi página giraez.es para no perderte ninguna novedad. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a mi canal y darle al me gusta, así no te pierdes ninguno. Puedes dejarme tus sugerencias en la sección de comentarios de este mismo vídeo o escribirme directamente a través del formulario de contacto de mi web. Gracias por dedicarme estos minutos. Sin ti, yo no estaría aquí. Te dejo con otra reflexión para no perder la costumbre, y esta vez nos la trae el mismísimo señor Einstein. Los ideales que iluminan mi camino,
y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido la amabilidad, la belleza y la verdad. Gracias por ser y estar. Nos escuchamos en unos días. Crearon nuevos elementos a partir de la sopra, poco después del Big Bang, y de cómo esas estrellas mueren al final de su ciclo vital. Big Bang. Partículas originales terminarían germinando en unas plantas maravillosas que no existen en este planeta. Nos hemos quedado a las puertas del gran horno cósmico. No olvides que lo hacen, que estoy contando. Pero entonces faltan muchos elementos para que puedan ¿Cómo crear masa diferente? Sino solo energía. La energía es una energía que está muy alegre, creo. Y si lo pensamos a la grande, pues ya conoces el secreto de cómo es los cosmos. Adeu. Y esta es la última. Pues paramos ya, ¿no?